Los abogados de dos monjas que están imputadas en la investigación del caso Próbolo ahora denunciaron penalmente a varias personas que están involucradas justamente en este proceso. ¿De qué se trata, Mario? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo va? Los abogados de la monja mala y de la monja buena, las dos, Kosaka Kumiko y Asunción Concepción Martínez. Bueno, así eran consideradas dentro del instituto. Una la mala, la japonesa, y la buena, Martínez. Los abogados de ambas, Carlos Varela Álvarez y Valeria Corbacho, que nada tiene que ver con el cura Corbacho, son quienes representan a las religiosas. A ver, Valeria Corbacho es una abogada de Buenos Aires, ¿no? Es de aquí de Mendoza, y se conoció con Varela Álvarez cuando ambos representaban a los acusados en la causa Banelco. ¿Se acuerda usted cuando se pagaba la reforma laboral con una tarjeta de débito? En aquel momento estaban acusados Fernando de la Rúa, que era representado por Valeria Corbacho, y Alberto Flamarique, representado por Carlos Varela Álvarez. Para llevar en conjunto a las defensas fue que se conocieron y empezaron a trabajar de manera mancomunada, y a partir de allí entablaron una relación de amistad. Por eso es que cuando Varela Álvarez empezó a representar a la monja Kosaka Kumiko y empezó a encontrar algunas deficiencias en el trabajo de los peritos y los intérpretes, convocó a esta mujer, que a partir de ese momento también le presta asesoría a las dos religiosas, a Kosaka Kumiko y a Asunción Concepción Martínez. Ambos sostienen que las monjas son inocentes. Más allá de que sea su trabajo, ellos dicen tener el sustento técnico y jurídico para avalar esta cuestión. Y de allí que hoy hicieron una conferencia de prensa, llamaron a los medios para mostrar los detalles de la denuncia que hoy presentaron contra los peritos, psicólogos y psiquiatras, contra la intérprete oficial y también contra los asesores de la intérprete, también personal capacitado en interpretación del lenguaje de señas, porque consideran que incurrieron en falsa pericia y en falsa interpretación. Ambos delitos están incluidos en el artículo 275 del Código Penal argentino. 130 páginas tiene el escrito, con ejemplos de diferentes casos, casos A, B, C y D. Ahí, por ejemplo, vemos algunos de los casos que está explicando la abogada Corbacho, en los antecedentes, en la revisión de documentación y, por supuesto, en la interpretación. Aseguran ellos que los intérpretes interpretaron cualquier cosa. En muchos casos fueron dirigidos, en muchos otros dice que dijeron cosas que los testigos nunca plantearon y que los peritos desconocieron informes médicos, antecedentes de los hechos, que tienen que ver con la historia de algunos de los testigos. Por ejemplo, hay un testigo que tenía un implante coclear y que fue pasado por alto, no solo por los peritos, sino también por la intérprete, documentación que en algunos casos tenía el fiscal Estropiana y que no les aportó a los peritos, y en otros casos ni siquiera lo pidieron. Y a su vez, por ejemplo, daban uno de los casos de uno de los testigos. Los peritos aseguran que tiene nula audición en el oído derecho y un 40% de audición en el izquierdo, cuando la documentación previa que ya contaba, con la que ya contaba el fiscal, y documentación posterior, dice que no escucha nada de ninguno de los dos. ¿Cómo es que llegaron a esas conclusiones? ¿Cómo es que llegaron las interpretaciones? Lo que dice tiene que determinar la justicia, porque están incurriendo en un delito tipificado en el Código Penal, insistimos, artículo 275, falsa pericia y falsa interpretación. Esto decía Varela Álvarez. Y dan el mismo diagnóstico. Yo quiero decir lo mismo que dije en el primer alegato, agregándole 3 palabras más. En mi primer alegato, que comparecí ante la juez de garantías, dije: Kumiko Kosaka es inocente. Y le voy a agregar 3 palabras más. Asunción Martínez, o 4, perdón, es inocente. Yo miré este expediente como lo mira un penalista clásico, que es que cuando uno ve personas que declaran de distinta manera, uno dice, bueno, acá hay un falso testimonio. Un testigo que viene 4 o 5 veces y declara y cambia las declaraciones, uno dice, bueno, esto es falso testimonio. Los relatos de estas personas están tergiversados, pero no solamente están tergiversados, están manipulados. Y de eso las querellas se han aprovechado. Las querellas han también tergiversado sus declaraciones cuando no les han convenido, se han comunicado con ustedes en diversas ocasiones dando sus propias versiones, han realizado conferencias de prensa falsas, como aprovecharse lamentablemente la muerte de una exalumna para adjudicarle esa muerte a Kumiko Kosaka por la detención domiciliaria, cuando esa persona nunca fue ofrecida como testigo. Han exhibido a personas con identidad reservada. Entonces, no estamos en un proceso penal justo, ni con las querellas, ni con el doctor Estropiana, ni con la juez de garantía. Pero nuestra tarea va a ser demostrar desde este lugar
y desde la denuncia penal tratar de establecer un equilibrio que nos permita llegar a esa conclusión que queremos, la inocencia de ambas personas. Ahora, Mario, te consultaba, ¿esa interpretación del lenguaje de señas ha quedado documentada? Digamos, ¿se puede revisar si quieren hacerlo de esa manera? Claro, porque fue un trabajo que hicieron. Primero revisando el expediente, foja por foja, Varela Álvarez con la abogada Corbacho. Y después repasaron las cámaras, todo lo que había registrado en la cámara Gesell, queda todo grabado en video. Y fueron revisando momento por momento, interpretación por interpretación y cada una de las cosas que iban exponiendo los testigos. Y allí requirieron el trabajo de Victoria Montero, intérprete en lenguaje de señas y capacitadora también en lenguaje de señas, y dos asesores sordos, Ludmila y Ariel Braschetti. Estas tres personas fueron revisando minuciosamente cada uno de los pasos que se dio en la causa para determinar que los peritos, psiquiatras y psicólogos, ellos en los informes ponían cosas que no estaban en las cámaras Gesell y que los intérpretes, tres de ellos, una que estaba dentro del recinto en la cámara Gesell y los otros dos que la acompañaban como apoyo fuera, escribieron en sus informes cualquier otra cosa de lo que decían los testigos. En algunos casos, por ejemplo, hay un caso que es paradigmático y que es quizá emblemático y va a quedar en la causa. A una testigo, la psicóloga le pregunta: ¿vos supiste de aquello o viste tal cosa? Y sin embargo la intérprete dijo, o le preguntó, ¿a vos te abusaron? Entonces la respuesta era sí, pero se lo decía con otras palabras, con un lenguaje mucho más vulgar, no el te abusaron sexualmente, una palabra muy vulgar que obviamente el testigo podría haber dicho que sí o que no, y el intérprete decía cualquier otra cosa. Bueno, los acusados o los denunciados, según lo que dicen los abogados de Cumico y de Martínez, son los siguientes. Aquí tenemos la lista de todos los acusados. La doctora Laura Jana, el doctor Luis Clavel, el doctor Claudio Vijani y el doctor Agasso, psiquiatras. Las psicólogas Gema Lara, Alicia Pelaya y Marisa Fusari son los denunciados por falsa pericia y falsa interpretación, fundamentalmente para Débora Daisy Pizarro. A ella la acusan de haber falseado las interpretaciones y los dichos de los testigos, ella haber dicho cualquier otra cosa que no es lo que estaban diciendo los testigos, y a Gladys Cortés y a César Pellegrini por avalar lo que decía Pizarro, porque ellos eran los intérpretes de apoyo, y en tal caso, entienden los denunciantes, ellos tendrían que haber dicho, miren, Pizarro está diciendo cualquier cosa, no es lo que dijo la testigo. Pero ellos al avalarlo dicen están incurriendo en el mismo delito. La abogada Corbacho, esto decía. En su calidad de médicos, psiquiatras y en su calidad de psicólogos del cuerpo médico forense, afirmaron falsedades y negaron y ocallaron la verdad cuando realizaron los informes psiquiátricos y psicológicos de algunas de las supuestas víctimas de la causa conocida como caso Próbolo. En su calidad de intérprete oficial, esta señora ha afirmado falsedades y ha negado o callado la verdad al traducir o interpretar algunas cámaras Gesell, asistiendo a la intérprete que está dentro del recinto de la cámara Gesell. No evitaron que Daisy Pizarro hiciera mal su trabajo. O sea, permitieron que ella hiciera una traducción falsa y que justamente al interpretar afirme falsedades o ella niegue o calle la verdad en todo parcialmente en las cámaras Gesell que identificamos específicamente en la denuncia.